aquí estamos, conscientes y enterados de que si tú no nos hablas, si tú no edificas, si tu Espíritu Santo no transforma y toca nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, es en vano. Así es que danos oídos y corazón atento a tu palabra, Señor. Que estas verdades tan profundas, Señor, puedan traspasar nuestros corazones y darnos sabiduría y entendimiento de tu gracia, Señor. Como tu gracia ha cambiado todo, Señor. Que tu gracia hoy nos recuerde también de dónde nos sacaste y lo que tú quieres hacer en nosotros, Dios. Por dónde andar y qué hacer, Dios. Así es que guíanos, te lo pedimos con tu Santo Espíritu, guíanos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se mira una vida sin propósito, una vida sin esperanza? ¿Cómo se mira una vida sin dirección? Ayer estábamos aquí con los jóvenes recordando Salmo 1. Me hace engancharme de ahí pensar cómo se mira una vida que es como el tamo que arrebata el viento y que va sin rumbo de aquí para allá, ¿no? ¿Cómo se mira? Pues una buena descripción bíblica es que es alguien que está muerto en vida, alguien sin dirección, sin esperanza, sin propósito, que está tratando de llenar su vida en lo material, en los placeres de la vida, que está tratando de llenar el vacío que hay en su corazón con placeres y con lo material. Y si quisiera poner una ilustración de cómo se ve una vida así, creo que el mejor ejemplo bíblico que podemos encontrar de esto se encuentra en Eclesiastés capítulo 1. Así es que como parte de esta introducción vayan rápidamente allá. Salmos, está casi a la mitad de tu Biblia, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿no? Y entonces ahí está el libro de Eclesiastés. Y abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 2. ¿Trajeron Biblia? Bien, qué bueno, ¿no? Ok, si estás allá en Eclesiastés capítulo 2, hagan una Cristo señal de que ya están ahí. Amén. Ok, Eclesiastés 2, lo voy a leer algunos versos de corrido. Así es que pido que en medio de este calor cuaresmeño puedan poner un poco de atención. Y es Salomón, rey de Israel, tercer rey de Israel, un hombre que tuvo muchas cosas que quizá muchos anhelarían tener. ¿Ok? Es el contexto. Y dice Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también era la vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Mira el verso 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. O sea, tenía unos bosques, ¿no? Y algunas cositas por ahí. Verso 7, compré siervos y siervas. Y mira eso, no solamente compró siervos y siervas, esclavos, sino que tuve siervos nacidos en casa. Ya eran tantos que hasta le nacían, ¿no? También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Verso 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, ¿no? Hasta los ángeles azules tocaban ahí. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Mira el 10, mira el 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces,
Trabajé duro, obtuve tantos tesoros y riquezas que disfruté de todos los placeres y de todos los bienes materiales, ¿no? Alcanzó lo que la mayoría de las personas tradicionalmente, ¿no? Comúnmente quisieran alcanzar. Él obtuvo todo lo que la mayoría de la gente persigue hoy en día y dice: esto fue mi faena. En el verso 11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, y mira esto, y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Entonces estaba pleno, estaba lleno, estaba satisfecho, estaba contento. Dijo: ya la hice, logré lo más soñado, alcancé, tuve todo, ¿no? Más de 1000 mujeres tuvo entre esposas y concubinas, ¿no? Y luego el verso 12: después volví yo a mirar. O sea, está reflexionando, está mirando, pasó por todo y dice: volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho, ¿no? Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio en las tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces el sabio y el necio, ¿dónde terminan? Pues en la tumba, ¿no? Lo mismo para ambos. Verso 15: entonces otra vez tiene esa reflexión, ese diálogo consigo mismo. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón: esto también es vanidad, era vanidad, ¿no? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y de repente dices: wow, qué reflexiones. Pero lo que no esperas en un hombre que ha obtenido todos los placeres y todo el éxito material, no esperas que responda, como dice el verso 17: aborrecí por tanto la vida. Wow. O sea, cuando piensas en eso, fuera de alguna condición como depresión o alguna condición mental importante, cuando piensas en alguien que está en un nivel de depresión así, dices: quizá es alguien que lo ha perdido todo, familia, trabajos, está enfermo. Quizá puede ser un indigente que está en la calle y que lo ha perdido todo. Pero no, Salomón tiene todo. Tiene absolutamente todo Salomón. Lo que la mayoría en este mundo desearía tener. Todo, todo. Mujeres, placeres, no negó nada a sus ojos. Estanques, comida, todo. Y no lo tiene en poco, lo tiene en abundancia. Oro, plata, fama. Cantaba, componía, hacía poesía, ciencia. Es uno de los primeros científicos que tenemos registro en la historia, porque él empezó a registrar desde el musgo hasta los árboles más grandes, de los insectos más pequeños hasta los animales más grandes, y les puso nombre. Todo eso está ahí en Eclesiastés, lo puedes leer después. O sea, ciencia, conocimiento. Ninguno de nosotros, por más que nos creamos, nos acercamos a lo que alcanzó Salomón, ni en poco. Y dice Salomón: aborrecí por tanto la vida. Así se ve a alguien muerto en vida. Y la historia nos revela que Salomón, este rey que fue ungido por Dios, se apartó terriblemente de Dios. Sacó de su vida y de la fórmula a Dios, y se fue tras Baales, y se fue tras los placeres y todo esto que él mismo describió. Y sabes, la ausencia de Dios lleva a una crisis existencial, sin duda alguna. El hombre sin Dios se sigue preguntando quién es, de dónde viene, qué hace aquí y hacia dónde va. El hombre con Dios tiene unas respuestas precisas a quién es, de dónde viene y hacia dónde va. No. Una vida centrada en lo temporal, una vida centrada, una vida sin esperanza eterna.
una vida que solamente está confinada a las cosas del día a día. Salomón, déjame decirte algo, vivió controlado por el mundo, sistema que ignora a Dios. Salomón vivió controlado por Satanás, el príncipe del aire, adoró Baales y todo eso, y por la carne, o sea, por la naturaleza caída que heredamos de Adán y Eva. Y estas tres cosas son el enemigo natural de nuestra alma. Así que espiritualmente muerto. Ahora bien, ¿cómo es un muerto? Un muerto, por más que se esfuerce, no puede hacer nada por sí mismo. Puede salvarse, puede resucitarse a sí mismo, pues no puede hacer nada, ¿no? Un muerto es un muerto. En el capítulo anterior, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo describió toda la herencia. Y se acuerdan, hablamos un poco en ese capítulo 1, ya en 2 reuniones que hemos tenido el capítulo 1, hablamos de que la melodía que suena en Efesios es de todas las riquezas y herencia que tenemos en Cristo. Entonces capítulo 1 nos estuvo hablando de esa herencia, de ese tesoro que tenemos en Cristo. Ahora en este capítulo 2, él empieza a hablar de lo que Dios hizo por los pecadores. El pecador que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida. Y dice aquí Efesios, lo vamos a leer en un momento, y ahora está sentado junto con Cristo. Esto nos habla de una posición de privilegio espiritual. No sabía que te llamabas Mefiboset. ¿Dónde está Iván? Aquí está. Pero Mefiboset es un gran personaje de la Escritura que nos hace recordar cómo estábamos sin Cristo, lisiados espiritualmente, sin esperanza, escondidos y mal. Pero ahora Mefiboset también nos hace recordar que Él nos sienta a su mesa sin merecerlo. Sea cual sea nuestro trasfondo y nuestra vida anterior en Cristo, nos podemos sentar a la mesa del Rey y participar de su mesa. Es una posición de privilegio espiritual, ¿no? Entonces un muerto es un muerto. Y entonces Pablo empieza a hablar de esto. Y cantábamos ahorita, ¿no? De lo que harás en mí, y hablábamos de milagroso Señor. Eso estábamos cantando. ¿Lo cantaste? Milagroso Señor. El milagro más grande que Dios puede hacer y que podemos experimentar es la salvación. Es la gracia de Dios. Que Dios nos resucite espiritualmente. Que Dios nos saque del cementerio del pecado y que ahora nos ponga en el salón real de su gloria, a sentarnos a comer de su mesa. Ese es el milagro más grande que podemos experimentar. Así es que el verso 1 en el capítulo 2 dice, vamos a ver los primera pasos de la obra del pecado contra nosotros. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales, qué buen recordatorio, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia y está haciendo una fotografía precisa de cuerpo entero, no un busto de rostro hacia arriba, sino una fotografía precisa de nosotros sin Cristo. Y qué interesante que Pablo les está recordando cómo vivían sin Él. Vacíos y sin esperanza, perdidos en el mundo, igual que Salomón, tratando de llenar su vida de todas las cosas materiales y de todos los placeres que ofrece esta vida. Y de repente empiezas a subir esa montaña
Y cuando llegas arriba te enteras de que arriba está vacío, no hay nada. Y aborrecí por tanto la vida. Y te esfuerzas toda tu vida por todos los bienes y por todo el deleite y por todo el placer que puede haber aquí. Y cuando llegas arriba dices, qué vacío, pensé que con una novia, una esposa, un buen trabajo, un buen título universitario, un posgrado, otro coche, ¿no? Allí ya iba a encontrar plenitud y como éxito, ya lo logré. Pero tenemos un gran ejemplo ahí de Salomón. Y aborrecí por tanto la vida. Así que esto es una fotografía del cuerpo entero de nosotros sin Cristo. Cómo era nuestra vida. Y tenemos que de repente recordar, mis queridos hermanos, si tú ya has caminado por algún tiempo con Cristo, esto nos ayuda a no perder el piso. Porque a veces con 3 versículos que ya no sabemos, como que la arrogancia espiritual está en nosotros. Y amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Y Dios nos tiene que recordar, hey, ¿te acuerdas cómo te encontré? ¿En qué condición te encontré? Y sabes, ni me estabas buscando, sino que yo usé mis métodos para atraerte hacia mí. Y no importa si eras cristiano de cuna. También tienes una historia. Gracias, Iván, por recordarlo. Cada uno de nosotros tiene una historia de rescate, de redención, de salvación. Y tenemos que recordarla porque si no perdemos el piso. Se nos olvida de dónde nos sacó. Del hoyo cenagoso, del valle de la desesperación, donde no había esperanza, no había nada, no había nada. Muertos espiritualmente, ¿no? Incapaces de comprender y de apreciar las cosas espirituales. Así estábamos. Porque un muerto es un muerto. Imagínate un muerto en su funeral y oyendo la conversación que todos tienen en la sala. No, está muerto. ¿No? Incapaces de comprender y de apreciar las cosas espirituales. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo para agradar a Dios. No oye, no come, no bebe, no siente, ¿no? Sus facultades o sus capacidades espirituales no funcionan. No tiene manera, ¿no? Jesús dijo, viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden, ¿no? Y aquí Efesios nos dice cuál es la causa de esa muerte espiritual. Y dice, andando en sus delitos y pecados. ¿Sí? ¿Así dice tu Biblia? Por los delitos y los pecados. Teología paulina, Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, lo deja muy claro, puesto en palabras muy precisas. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiero como poner esto bien claro. La paga del pecado es muerte. La retribución por pecar es muerte. Y ahorita explico un poco acerca, estamos hablando de muerte espiritual, aunque eventualmente cuando peca Adán y Eva, entra la muerte espiritual al momento, pero eventualmente entró la muerte física, ¿no? Después entró la muerte física. Entonces, claro, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Es muerte. La muerte significa separación. Y es la separación del espíritu y del cuerpo, ¿no? Dice Santiago 2:26, si lo puedes poner en pantalla. Santiago 2:26 dice así: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta, ¿no? Entonces aquí vemos como el cuerpo sin el espíritu, está con E minúscula, está muerto, ¿no? Hay una separación. Eso es otro tema para otro día, pero bueno, cuando morimos en Cristo, nuestro cuerpo se va al sepulcro, se va al panteón, se va a la ceniza, se va a la tierra, donde sea, al mar, donde quieras, y nuestra alma se va a la presencia de Dios inmediatamente, a esperar la redención, de la que Pablo habla también a los Corintios en el capítulo 15, hasta que seamos regenerados en nuestro cuerpo y tengamos un cuerpo glorioso eterno para unirnos con Él por la eternidad. Pero hay esa separación, de eso trata la muerte. Pero también
es cuando el espíritu se separa de Dios. Cuando un hombre peca y Dios es santo, 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 en ese momento estamos separados de Dios. Dice Isaías capítulo 59, verso 2, pero las iniquidades de ustedes, iniquidad es maldad, han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Esa separación del hombre con Dios se llama muerte, muerte espiritual, ¿no? Esa es muerte espiritual. Y entonces la única diferencia entre un pecador y otro es el grado de descomposición, ¿no? Pero un muerto es un muerto, unos más echados a perder que otros, pero al final son muertos, ¿no? Entonces, si volteamos a ver al mundo, nos encontramos en un gran cementerio. Y cuando piensas en eso, quizá te puedas imaginar en una película de zombies marchando por las calles, sin sentido, sin propósito, sin vida, sin esperanza, ¿no? Y bueno, esta porción que acabo de leer de ahí de Efesios nos dice que también muertos en Cristo nos habla de sin voluntad propia. Y ya expliqué un poco de esto, como Salomón, dominados por el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es antidios, dominados por el mundo. Gobernados, dice ahí, por el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire es Satanás. Esclavos, también lo vamos a ver en el siguiente verso, pero nos habla de esclavos de nuestra propia carne, de la naturaleza caída, heredada por Adán y Eva, ¿no? Otra vez son los tres enemigos que presionan para que vivamos en desobediencia. Les llama hijos de desobediencia, ¿no? Así es que podemos aprender de este texto cómo éramos, cómo vivíamos y cómo viven las personas que no son salvas, controladas por los valores del mundo, por las actitudes de este mundo, ¿no? Consciente o inconscientemente, controladas por este mundo. Y dice cómo Satanás opera, trabaja, usa a los hijos de desobediencia. Significa que domina sus corazones, domina sus mentes. Por supuesto, no significa que Satanás está en todas partes, porque Satanás es un ser creado, ¿no? Él no es omnipresente. Si no fuera Dios, ¿no? Fue desobediente y también fue expulsado del cielo, pero lo vamos a ver ya cuando entremos al final de Efesios capítulo 6, vamos a ver cómo hay un sistema jerárquico de demonios que son parte de su ejército, ángeles caídos, y son parte de los demonios que usa y que operan en este mundo. Dice aquí en los hijos de desobediencia, ¿no? Él mismo fue desobediente y los que siguen a Satanás son hijos de desobediencia, ¿no? Es muy simple, así es, ¿no? Son instrumentos de Satanás. Y una de las herramientas o instrumentos más poderosos, ojo con esto, que Satanás usa es la mentira. Alguien quizás recuerde aquí cómo cayó Adán y Eva, mintiéndoles, ¿no? Con que Dios dijo que no comieran de ese árbol, miente, ¿no? Básicamente es lo que le dijo, porque cuando coman de ese árbol, entonces van a ser semejantes a Dios, miente, ¿no? Y cayeron en el engaño, ¿no? Y trató de engañar a Cristo, también usando aún la palabra de Dios, porque escrito está, le decía Satanás a Jesús cuando fue tentado por él en el desierto, ¿no? Entonces, hijos de desobediencia, la naturaleza del hombre sin Dios es pecar, ¿no? Hace poquito ya me estaban haciendo bullying hace rato con lo de mi perrito, ¿no? Mis perritos que se me perdieron, pero de repente ya los encontramos, ¿no? Y fue como unas horas de angustia de que se nos perdieron los perritos y así todo un show y ahí en las redes y por fin aparecieron, ¿no? Y de regreso y así, qué bueno que ya están de regreso. No me había enterado que amaba yo a los perritos. Dije, no, sí está cambiando mi corazón en algo.
Nunca tuve perritos de niño, así que tener perritos ahora, pero a través de mi esposa, que ama mucho a los animalitos, he aprendido a amar a los perros y no me había dado cuenta, pero cuando lo sentí que los había perdido, entonces, ay, los voy a extrañar, ¿no? Y eso. Y ya regresan y como que los regañas bonito. ¿Por qué te fuiste? Y no sé qué, ¿no? Y así como que crees que te entienden. Y no lo vuelvas a hacer. Al día siguiente, nada más ahí cerquita, pero se volvieron a salir. O sea, abres la puerta del garage y ¡boom! Salen volando. Su naturaleza de perro es esa. Es un perro. Entonces, ¿quiénes tienen que tener precauciones y mayor seguridad para que no se escapen? Pues nosotros, ¿no? Perro es perro, ¿no? Solo si ocurriera un milagro y Dios le cambiara su naturaleza, sería un gato. Y en lugar de ladrar, maullaría, ¿no? Si cambiara su naturaleza. Así es que no es raro que una persona que está espiritualmente muerta viva para desobedecer a Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa hijos de ira? Sentenciados, condenados. Y esto es algo que quizás si tú venías hoy aquí para oír 3 pasos de cómo ser feliz y 10 pasos de cómo tener un matrimonio fuerte y exitoso, y de repente has venido muy pocas veces y dices, ok, vine a que me dijeran hijo de ira. Eso dice la Escritura acerca de nosotros cuando vivimos sin Dios, condenados, sentenciados. Pero no se queda ahí la noticia. La noticia que vamos a ver en un momento es que para eso vino Cristo, para resolver ese problema. Y no solo vivíamos sin propósito y sin esperanza, ¿no? El tema aquí fuerte es que éramos enemigos de Dios, aunque no lo supiéramos. Ahora, nada más para adelantarme un poquito al verso 4, comienza el verso 4 diciendo algo que cambia esa condición. ¿Cómo comienza el verso 4? ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Pero Dios, hasta ahí. Vamos a disfrutar ese pero Dios. ¿Cuándo cambia todo? Cuando hicimos algo, ¿qué hicimos? ¿Qué nos ganamos? ¿Cómo cambiamos nuestra naturaleza? ¿No? Ahora, sí, la naturaleza pecaminosa es importante porque si no cambia Dios, pero Dios nuestro corazón, seguimos siendo las mismas personas. Los mismos apetitos, los mismos deseos, los mismos sueños, los mismos planes. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aunque nos blanqueemos de actividad religiosa, ¿no? Y tienes, ya saben, ejemplo clásico, un cerdito, un quequencito, un cochinito en el chiquero, le encanta el chiquero, disfruta el chiquero, aprecia el chiquero, le gusta comer del lodo y tú dices, no, está mal, vamos a bañarlo, lo bañas, lo lavas bien, lo perfumas, buen perfume, le pones un buen moño, una buena ropa que sea de marca, ¿no? Estos zapatitos, unos tenis de marca, ¿no? Y sueltas al cochinito, ¿qué le va a pasar? Va a correr al lugar donde se siente cómodo, a su naturaleza de desobediencia y de hijo de ira. Porque es su naturaleza. Tiene que intervenir Dios. Pero Dios, en su gracia entra para redimirnos, para rescatarnos. Así es que Pablo les está recordando esto, de que Dios intervino en sus vidas, ¿no? Reconocer nuestra condición pasada debe al menos producir 2 cosas: humildad y agradecimiento. ¿Quién era yo para que cambiaras mi naturaleza de hijo de ira? Y agradecimiento, porque una de las cosas peligrosísimas es que podamos
en nuestro sentido religioso, tener una actitud arrogante sobre nosotros y sobre los demás. Mirarnos a nosotros mismos como superiores a los demás. Pero tenemos que recordar esto, mis queridos hermanos, que al pie de la cruz, nuestros títulos nobiliarios, pastor, evangelista, profeta, maestro, no son nada. Apóstol, no es nada al pie de la cruz. Vamos a ver más adelante el título que se pone Pablo cuando estemos avanzando por esta carta y nos vamos a sorprender de cómo se veía. ¿Sabes? Por más conocimiento teológico, seminarios, doctorados y lo que querramos, al pie de la cruz no somos más que polvo, orgulloso pero polvo. Y Dios nos recuerda a través de la carta de los Efesios: esto eran ustedes por naturaleza, pero Dios. Y si esto cae en nuestro corazón, como ¿de dónde me rescató Dios y qué hizo conmigo? Y cómo transformó mi vida y cómo me sacó de todo el riesgo de adulterio, de drogas, de excesos, de esto, del trabajo, de vivir en el mundo y por el mundo y para el mundo. Y si yo veo de dónde y cómo su transformación ha sido evidente en el corazón, y cómo su misericordia y cómo su bondad y cómo su paciencia, tenemos que reconocer: Dios ha sido paciente con nosotros, ¿no? Y si no lo reconocemos, estamos perdidos. ¿Qué tan paciente ha sido Dios con nosotros? Si esto es verdad, amén, ¿lo dices con convicción? ¿Recuerdas de dónde sacó Dios? Entonces también debería aumentar nuestra compasión por los demás, especialmente por los que no conocen a Cristo, ¿no? Y de repente, pues sí, podemos ver una marcha LGBT o algo por el estilo y decir: wow, mira, no son como yo, ¿no? Esa tentación tenemos, ¿o no? Se quedan callados, los van a spoilear ahí en las redes sociales por decir sí. Ok. ¿Pero somos acaso mejor que ellos? En absolutamente nada, porque estábamos muertos y quién sabe cuál era el grado de descomposición que traíamos, porque a veces ni nos damos cuenta. Pero Dios. Entonces, ¿recuerdas de dónde te salvó Cristo? ¿Cómo intervino Él? Mira, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ayúdame en esto, vamos a decir juntos: por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, vida. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos amó. ¿Sabes? La naturaleza y la esencia de Dios, y la esencia de Dios es amor. Acabamos de estudiar hace poco Primera de Juan, y en el capítulo 4, en el verso 8 dice: el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Muchos de ustedes saben que la palabra amor en el griego que se usa aquí es la palabra ágape, que habla de un no amor romántico, no amor sexual, no amor familiar, no amor de amigos. Habla de un amor santo que se sacrifica por otros. Y ese fue Jesús. Y esa es la naturaleza de Dios, amarnos. Así es que cuando Dios se relaciona con el hombre por amor, se convierte en gracia y misericordia. ¿Cómo el amor de Dios se manifiesta a mí siendo pecador? Cuando el amor de Dios se manifiesta en mi vida, es gracia y misericordia. La gracia es un regalo, es algo que Él me trata de la manera que no merezco. Y la misericordia es que no me castiga como merezco que me castigue. Su misericordia elimina el castigo
y su gracia me trata sentándome en lugares celestiales con Cristo. Me puedo sentar a su mesa, puedo acudir a Él, puedo acercarme al trono de un Dios 3 veces santo. No, dice que nos dio vida. Juan capítulo 5, verso 24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Voy a volver a leer si lo tienes en pantalla. Sumamente importante recordar Juan 5:24. No, aquí está teniendo una plática él con personajes religiosos y les dice, y están preguntando, ¿y tú quién eres? Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿No? Nadie ha asegurado ni ha pronunciado esas verdades y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice aquí entonces en el 5:24: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Crees en Jesús? Que es el Salvador del mundo, el que tomó nuestro lugar de condena, el que recibió el pago, la retribución por nuestro pecado. Dice, entonces no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No. Y algunos empezaron a preguntarle a Jesús: ¿cómo que libertad si nunca hemos sido esclavos? Y algunos hoy podríamos decir aquí: ¿cómo que muertos si estamos vivos? Estamos hablando de muerte espiritual y de muerte en vida. Y ya describimos la vida de Salomón en esa etapa de su vida, ¿no? Y dice que juntamente con Cristo nos ha resucitado, ¿no? Pura gracia. Es pura gracia. Por pura gracia pasamos de enemigos de Dios a hijos de Dios. Por pura gracia pasamos de andar ajenos y lejanos de Dios a coherederos de Cristo, conjuntamente con Cristo, ¿no? ¿Qué significa eso? Es importante. Significa que las virtudes, significa que la justicia, significa que la santidad y que la posición de Cristo nos son adjudicadas. Es tremendo lo que estamos leyendo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en el capítulo 1? Dice: estos eran misterios atrás, pero Dios las ha revelado. Y Él está dando a conocer cómo a través de esa gracia inmerecida, esa posición que Dios nos ha dado junto con Cristo, entonces las virtudes de Cristo, Dios me ve como a través de Cristo. Dios me ve a través de Cristo. La justicia de Cristo, así es como Él me ve. La santidad de Cristo. Y entonces, ¿cuándo ocurrió el milagro más grande, el milagro de la resurrección? ¿Cuándo ocurrió? Puedes leerlo ahí, alguien que me ayude, que me dé una idea. Ahí dice cuándo. ¿Cuándo ocurrió ese milagro? ¿Se aceptan ideas? Sí, pero en el texto que estamos leyendo ahí dice, lean lo que dice ahí. ¿En qué momento ocurrió? Cuando estábamos deleitándonos del lodo y de la mugre. O sea, no es cuando tomé la clase de bautizo y empecé a pagar mis diezmos y le fui fiel a mi mujer y entonces empecé a servir en el ministerio de Ujieres y de estacionamiento. Perdón, Didier, ya estoy. No fue ahí. No fue cuando hice mi primer viaje misionero. No fue cuando le prediqué al primero. Fue cuando estaba en el lodo cenagoso sin saber cómo salir del pantano. Allí me rescató Cristo, en ese momento, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos buscando llenar ese vacío con todo menos con Dios. Y muchas veces solamente a través de la religión, queriendo blanquear por fuera, pero nuestro corazón estaba lleno de tinieblas, quizá de amargura, quizá de soberbia. Y a lo mejor ni me daba cuenta, pero eso estaba, allí estaba. No,
allí cuando estábamos en delitos y pecados. Y luego viene un para en el verso 7. ¿Por qué hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros, ¿no? Estamos en los siglos venideros después de que Pablo contó eso, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios ahí? La fe. Aún creer fue un regalo. O sea, por fe somos salvos, pero aún creer, el don de fe, el creer, el regalo de la fe, el poder decir, creo en ti que eres mi Salvador. Aún eso fue un regalo de Dios. Y luego lo dejan bien clarito en el verso 9. Son textos para muchos muy conocidos. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la frase clave aquí es, pero Dios. Nosotros no intervenimos, no completamos, no hicimos nada. Y es que mira lo peligroso de pensar que nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar salvación. Cuando pensamos esto vanamente, estamos diciendo, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente ni fue completo. El pago que hiciste para salvarme y rescatarme está incompleto. Y sí, gracias, pagaste el 98%. Y ahora yo debo el 2%. Y entonces ahora yo tengo que, en un sistema de obras, completar la obra que dejaste incompleta. Eso es un insulto para el Padre y para el Hijo. Es un insulto. No es por obras para que ninguno se gloríe. No. Un muerto no puede hacer nada. Fue Dios mostrándonos las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad en Cristo Jesús. Por gracia, por gracia. Eso significa que no tenemos absolutamente ningún mérito. Porque nos gusta tener méritos y sentir como que sí. Pero no tenemos en el proceso de salvación y de redención ningún mérito. Toda la gloria es de Dios. Entonces checa esto, es importante porque el problema el problema no es cuánto amamos a Dios. Ese no es el problema. ¿Cuánto amas a Dios? No es ese el problema. El problema que se nos olvida es cuánto nos ama Dios a nosotros. Porque la solución no está en cuánto amamos a Dios, porque nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor hacia Dios es chafa. Aunque digamos, no es chafa nuestro amor hacia Dios. Pero el amor con que Él nos amó es perfecto. Entonces no radica en cuánto amamos a Dios la salvación. Esto me libera de toda presión. Y me da seguridad y me da paz. Libera mi corazón de toda situación en mi corazón estresante por querer alcanzar el cielo por obras. Gracia significa que no hemos sido salvados por nuestras obras. Por lo tanto, no podemos perdernos por nuestras malas obras si estamos en Cristo Jesús. Y de aquí para adelante, si tú estás en Cristo Jesús, este texto que Pablo les está escribiendo a los efesios es para que tengan seguridad de salvación y de vida eterna. Es Dios quien asegura nuestra salvación. No radica en nuestras obras. Otra vez, dice el texto, no es por obras para que ninguno llegue delante del Padre y diga tengo mérito. Es que hice algo. Gracias, gracia. Y sí, el cristianismo verdadero se distingue de todas las religiones del mundo por esto que acabamos de leer aquí. La única, vamos a hablar, religión autorizada por Dios en el mundo dice que la salvación no es por obras, es por fe. Y aún la fe es un don de Dios. Todos los sistemas religiosos del mundo, aunque lleven
nombre de Dios y tengan alguna traducción de la Biblia, si su sistema es por obras, no es bíblico, no es lo que dice Dios. Todas las religiones del mundo dicen: haz esto, guarda los mandamientos, esfuérzate en esto, esfuérzate en aquello. Dice Isaías capítulo 64, verso 6: nuestras mejores obras, ¿qué es lo mejor que has hecho en la vida? Lo más puro, lo más honesto, lo más cristalino. Dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todas nuestras buenas obras delante de Dios son corruptas. Un trapo de inmundicia es un trapo sucio, un trapo contaminado, un trapo que contaminaba ceremonialmente de alguna manera para que los demás no se pudieran acercar a Dios. Entonces, si a través de un sistema de religión queremos acercarnos a Dios, nadie puede gloriarse delante de Dios por su buen comportamiento. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó en dos y fue de arriba hacia abajo, dando a entender que el camino hacia Dios ahora estaba abierto. Antes de la muerte de Cristo estaba el velo que evitaba que el hombre se acercara a Dios. El velo se partió por la muerte de Cristo, y ahora por medio de él es que hay acceso a la vida eterna. No hay más necesidad de sacrificios terrenales. Un solo sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejó satisfecho al Padre como un pago perfecto, completo, que no le hace falta absolutamente nada. La obra de la salvación fue consumada cuando Él dijo: consumado es. Lo hizo todo, y lo hizo por amor, lo hizo por su gracia, ¿no? El pecado que ya describimos que obraba en nuestra contra, pero Dios, pero Dios entonces cambia todo. Pero Dios, la condición, ¿se acuerdan cómo estaban? Pero Dios. Ahora, si pensamos solamente en sistemas de obras, en los 10 mandamientos, ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos aquí a la perfección y nunca ha fallado en uno de ellos? No. Algunos pueden decir: ni los conozco, no hice la primera comunión. ¿Quién ha cumplido aquí? Mira, Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago 2, verso 10 dice: porque es Nuevo Testamento, ¿estamos? No es Moisés, es Nuevo Testamento, pero está citando al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, ellos ya tenían más de 600 mandamientos, no solo 10, pero falla en un punto, en uno, se ha hecho ¿qué? Culpable de todos. Entonces, ¿quién puede ser salvo por obras? Nadie, ¿no? Verso 10, vamos a cerrar allá. Dice: porque, y aquí hay otra razón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ve como hay una recreación ahí. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra aquí, hechura suya, es donde viene es la palabra poema, ¿no? Hay una editorial cristiana muy buena, los libros de la editorial Poema, y poema, eso significa poema suyo, ¿no? Es donde tomamos la palabra poema, y en el sentido gramatical en el que está diciéndonos que es algo que Él hizo, y que lo hizo con sentido, con propósito, tiene una función particular, ¿no? Somos nuevas criaturas, ¿no? Pero eso es solo el principio. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, cuando creemos en Él por fe, es solo el principio. Dios continúa obrando en cada uno de nosotros para hacer lo que Él quiere que seamos semejantes a Cristo. E intervienen varios factores en los que Él está produciendo
cómo Él está produciendo esas buenas obras, esa santidad en nuestras vidas. Quizá un texto muy también conocido para algunos es Romanos 8:28, ¿no? ¿Se acuerdan? Las dificultades y los problemas de la vida. Pero el 29, ¿qué dice? Si lo puedes poner en pantalla. El siguiente verso, el 29, Romanos 8:29. Entonces, problemas, dificultades y todo lo que a veces pasa en la vida real. Dice, porque a los que de antemano conoció, otra vez desde antes, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito, parte del propósito que Él está haciendo? Que nos parezcamos más a Cristo, que cada día seamos más como Cristo. Somos nuevas criaturas, pero ese es el principio. Dios sigue transformando vidas y corazones para que seamos cada vez semejantes a Él. No somos producto terminado. Dile al de al lado, ¿no? No soy producto terminado. Bueno, no le digas porque va a decir, sí, ya me había dado cuenta. Más bien dile, no eres producto terminado. Por si no se había dado cuenta, ¿no? Es que a veces actuamos como si ya fuéramos producto terminado. No somos producto terminado. Dios aún sigue perfeccionando y santificando a su iglesia. Y lo hace ¿cómo? Para cerrar aquí, vamos a cerrar en el verso 10. Lo hace a través de su palabra. Lo hace con el poder de su Santo Espíritu. Y lo hace, como dice Romanos 8:28, a través de las pruebas, ¿no? Que Él nos está transformando día a día. La palabra de Dios transforma nuestras mentes. Por eso necesitamos estar siendo nutridos, expuestos, transformados, no adaptarnos al mundo, al sistema de este mundo, como dice Romanos capítulo 12, sino que tenemos que estar siendo transformados por medio de la palabra de Dios. Ayer estudiamos con los jóvenes la importancia de seleccionar y de cuidar el contenido que consumimos, porque así como consumes eso, así te vas a volver, ¿no? Y al rato dices, es fácil insultar, es fácil ser iracundo, es fácil andar en temor por la guerra y por todo. O sea, todo lo que consumimos produce. Y hoy tú y yo somos el resultado. Lo que sembramos ayer lo estamos cosechando hoy. Y lo que sembremos hoy lo vamos a cosechar mañana. Simple. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que lleno mi corazón, después va a salir hacia los demás. Y si yo estoy aprendiendo en Él prudencia, amor, paciencia, servicio, amor, perdón, si eso está diciendo, yo te mostré misericordia y yo te mostré gracia y yo fui paciente y bondadoso contigo, esa verdad va a transformar mi corazón y se va a reflejar. Lo que está pasando en lo vertical empieza a ocurrir en lo horizontal. Si yo no estoy yendo ahí a sus pies, es muy difícil que algo suceda. No solamente a través de la palabra de Dios, la oración y la adoración nos dan el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que la oración eficaz del justo puede mucho? Pero otra vez también el sufrimiento. ¿Qué hace el sufrimiento cuando estamos quebrantados? Nos hace volver a la palabra de Dios, nos hace volver a orar, dobla nuestras rodillas, calma nuestra arrogancia y nuestro orgullo, y a veces es el método de Dios. Y si no lo crees, ve todas las biografías en la Biblia, habidas y por haber. Pedro, Pablo, y si te vas al Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, Isaac, ¿no? José. Y es el proceso, la forma en la que Dios a veces purifica a través de las pruebas, a través del fuego, ¿no? No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras, ¿se entiende? No por, sino para buenas obras. Nuestra vida, iglesia, nuestra vida debe ser un testimonio de que ya no estamos muertos, de que estamos vivos, ¿no? Tenemos una nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Eres tú? Y si no, ya estaba diciendo ahorita Auri, hoy es el día de salvación.
Hoy es el día en que esa naturaleza Dios la puede cambiar de tu vida. No importa si has venido aquí por meses o por años. No importa si tus papás son cristianos. No. A lo mejor tienes una fe prestada, heredada, y eso no funciona en el reino de los cielos. Es personal, es individual. Y puede ser que hoy sea el día de salvación. El día que reconozcas a Cristo como tu Redentor. Y entonces te sea adjudicada su santidad. Te siente Él en lugares celestiales, ¿no? Sus virtudes, y comiences esa nueva vida a caminar con sentido y con propósito, ¿no? Los que hemos creído tenemos propósito y esperanza, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó y murió y vivió por nosotros, ¿no? De manera que eso se debería reflejar en nuestro actuar, en cómo amamos a los demás, en cómo servimos a los demás, en cómo perdonamos a otros, en cómo somos pacientes, en cómo somos bondadosos, en cómo somos generosos con otros. La generosidad es una virtud cristiana. En cómo somos íntegros, ¿no? En cómo nuestras palabras están sazonadas con gracia, ¿no? Aquel que ha experimentado la gracia va a producir gracia hacia otros, ¿no? Va a matar al fariseo que todos llevamos dentro. De gracia recibimos, de gracia damos. Y sí, nuestras obras glorifican a Dios. No a nosotros, glorifican a Dios. Dice Pablo a Tito que debemos ser celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras, ¿no? Hoy somos más celosos de nuestros hijos, de nuestra reputación y de no sé cuánto, ¿no? Debemos ser celosos de buenas obras. Debemos de renunciar a ser piedra de tropiezo a otros. Están muy serios, que alguien diga amén. ¿Deseamos ganar almas para Cristo o no? No que las almas se pierdan por nuestro corazón fariseico. Tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos cada día y entonces seguimos su ejemplo y sus pisadas. No para ser salvos, sino porque Él nos amó. Amén. Dios, gracias te damos, Dios, por ser tan bueno y tan paciente, Señor. Y si alguien está aquí vestido de mortaja, Dios, vístelo de tu gracia, Dios. Vístelo de ti, Señor. Padre, ten misericordia de todos los que estamos aquí, Dios. Y nuevamente derrama tu gracia sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. Sí, también, Dios, ayúdanos a andar en esas buenas obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que el mundo pueda ver lo que tú has hecho en nosotros, que aún andando en delitos y pecados, aún andando comiendo de los cerdos y con los cerdos, Dios, tú cambiaste nuestra naturaleza, la transformaste, Dios. Y ahora, Dios, nos has lavado, Dios, con tu sangre preciosa. Nos has imputado tu justicia, Dios. Qué impresión, Dios, que podamos ser llamados justos, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dile ahí en tu lugar, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Cristo, Señor. Por el trato tan único que nos has dado, Señor, sin merecerlo. Gracias por habernos mirado, Dios. Gracias por mirarnos, Padre. Gracias por haber dado a tu único Hijo para que muriera por nosotros, Dios. Y te ruego, Dios, que de los que están aquí ninguno se pierda, Dios.
Gracias por oír esa oración, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.